Vemos la desigualdad entre los hombres, y algunos de ellos están muy por encima del resto de la humanidad. Por lo tanto, debe haber tipos superiores de seres, como maestros y devas, que pueden estar profundamente interesados en cooperar con la humanidad. ¿Alguna vez has tenido contacto con alguno de ellos? ¿Alguna vez ha tenido y puede decirnos cómo contactarlos? Respuesta. En general nos gustan las conversaciones inútiles. Y las conversaciones inútiles son extraordinariamente estimulantes, ya sean masters y devas, ya sean nuestros vecinos. Cuanto más aburridos somos, más amamos una conversación inútil. Cuando desconocemos la charla social, queremos charlar sobre algo superior. No estamos interesados en el problema de la desigualdad, pero en el grasiento servido en conversaciones sobre entidades extrañas que no vemos, que nos dan un medio para escapar de nuestra superficialidad. Después de todo, los másters y los devas son nuestra propia proyección. Cuando seguimos, estamos siguiendo nuestras propias proyecciones. Si nos dijeron, abandonan su nacionalismo, sus sociedades, no codiciosas, no crueles, los trataríamos de inmediato con otros, que nos dan satisfacción. ¿Quieres que te ayude a contactar a los maestros? A decir verdad, no tengo interés en los maestros. Es muy hablar de ellos y se ha convertido en una forma ingeniosa de explorar a los demás. Hemos creado un desastre en el mundo y ahora queremos que un hermano mayor nos ayude a salir de él. Hay mucha mistificación en esto. La división entre el maestro y el discípulo, el surgimiento de la escala jerárquica del éxito, es verdaderamente espiritual. Toda esta idea de transformación jerárquica lucha por convertirse en lo que llamamos espiritual. Para lograr la liberación, ¿es espiritual? Cuando nuestros corazones están vacíos, los llenamos con las imágenes de los maestros, lo que significa que no hay amor. Cuando amamos a alguien, no tenemos la sensación de igualdad o desigualdad. ¿Por qué haces tanto con el problema de los maestros? Los maestros son importantes para usted debido a su noción de autoridad. Y atribuyes autoridad a lo que no tiene autoridad. Da autoridad a lo que te agrada. Esto es liaison. El problema de la desigualdad es más fundamental que el deseo de contactar a los maestros. Desigualdad de capacidad, pensamiento, acción. Desigualdad entre el genio y la nueva. Entre el hombre libre y lo que se asocia a una rutina. Ya se ha tratado de romper esta desigualdad con revoluciones de todo tipo, en el proceso del cual se crearon otras desigualdades. El problema es cómo trascender la noción de desigualdad, la inferior y la parte superior. Esta es la verdadera espiritualidad, y no la búsqueda de maestros que implique el mantenimiento de la noción de desigualdad. El problema no es cómo implementar la igualdad, ya que la igualdad es imposible. Ustedes son completamente diferentes el uno del otro. Eres más perspicaz, mucho más inteligente que el otro. Tiene una canción en tu corazón. La otra tiene un corazón vacío. Y para él, una hoja muerta es una sábana muerta que se arroja al fuego. Algunas personas están dotadas de una capacidad extraordinaria, son ágiles y eficientes. Otros llegan tarde, obtenidos, desatentos. Nunca es para terminar las diferencias físicas y psicológicas, y no podemos anularlas. Esta es una imposibilidad. Lo máximo que podemos hacer es brindar una oportunidad para aquellos con poca inteligencia, en lugar de patearlo y explotarlos. El problema, por lo tanto, no es cómo contactar a masters y devas, sino cómo trascender nuestra noción de desigualdad. La búsqueda de contacto con masters es la ocupación de individuos extremadamente obtenidos. Cuando te conoces a ti mismo, conoces al maestro. El verdadero maestro no puede ayudarte porque tienes que entenderte a ti mismo. Vivimos en busca de maestros falsificados. Buscamos consuelo para la seguridad y proyectamos una especie de maestro que queremos. Esperamos que este maestro nos dé todo lo que queremos. Dado que no se llama comodidad, el problema es mucho más fundamental. Es decir, la sabiduría no es la lucha por volverse cada vez más. Bueno, ¿es posible trascender la noción de desigualdad? Porque la desigualdad existe sin lugar a dudas. ¿Qué sucede cuando no negamos la desigualdad? Cuando no llegamos a ella con prejuicio en su mente, pero la miramos directamente. Está el sórdido pueblo y también está la casa hermosa y limpia. Ambos son lo que es. ¿Cuál es tu actitud hacia fea y hermosa? Depende de la solución. Con lo hermoso, quieres identificarte. Y lo feo,
empujas hacia un lado. Para lo que es inferior, no tiene consideración, pero para el ser superior, se comporta con la mayor consideración y deferencia. Nuestra actitud es de identificación con lo superior y el rechazo de lo inferior. Miramos hacia arriba y abajo con el menos atascado. En la desigualdad solo se puede trascender cuando entendemos nuestra actitud hacia ella. A medida que resistimos feo y nos identificamos con lo bello, toda esta miseria será inevitable. Pero si consideramos la desigualdad como una actitud exenta de la condena, identificación o juicio, entonces nuestra reacción es diferente. Pruébelo y verá cómo funciona una transformación extraordinaria en su vida. Comprender cuál es la satisfacción, que no es la satisfacción del estancamiento, la satisfacción causada por la posesión de bienes, la posesión de una idea, una mujer. La satisfacción es el estado en el que buscamos saber qué es, cómo es, sin ninguna barrera de permeación. Solo entonces hay amor. El amor que destruye la noción de desigualdad. Y esto es lo único que es revolucionario. El único factor de transformación. Como no tenemos esa llama de revolución, llenamos los corazones y las mentes con ideas de revolución izquierda o derecha, modificación que lo era. Entonces no hay nada que esperar. Cuanto más reformamos, mayor es la necesidad de nuevas reformas. No es importante saber cómo contactar a los maestros, porque no tienen importancia en la vida. Lo que importa es comprendernos a nosotros mismos, porque el maestro es una ilusión. Por su falta de comprensión propia, está creando cada vez más infelicidad en el mundo. Mira lo que está sucediendo en el mundo. Y vea la estrechez espiritual, que cuenta con los celosos devotos de la paz, los maestros, el amor y la fraternidad. Todos están comprometidos con su propio beneficio, aunque lo disfrazan con hermosas palabras. Desea que los maestros lo ayuden a ser más glorificado y más egocéntrico. Sé que ya he respondido esta misma pregunta en diferentes ocasiones, y de diferentes maneras. También sé que, a pesar de todo lo que digo, realizarás tus rituales y retendrás tus espadas a través del rey y la patria. No quiere entender y resolver el problema de la desigualdad. Ya me has escrito cartas diciendo: eres muy desagradecido con los maestros que te han educado. Es muy fácil decir tales cosas. Son palabras de hora. Cada uno debe averiguar por sí mismo que ningún maestro puede ayudarlo. ¿Es ingratitud darse cuenta de lo que es falso y declarar lo falso? ¿Quieres que esté agradecido con tu idea, tu formulación de un maestro? Y cuando sus ideas están perturbadas, me llamas desagradecido. El problema no es mostrar gratitud con los maestros, sino comprendernos a nosotros mismos. Hay una gran alegría para comprender y descubrir lo que somos. El contenido completo de nosotros mismos, minuto por minuto. El autoconocimiento es el comienzo de la sabiduría. Sin autoconocimiento, nada puede saber. O si algo sabe, se utilizará mal. Seguir al maestro es fácil. Pero tener el autoconocimiento, observar pasivamente cada pensamiento y cada sentimiento, es difícil. No puede observar si hay juicio o identificación, porque la identificación y el juicio evitan la comprensión. Si observa pasivamente, lo que observa comienza a desarrollarse y entonces hay comprensión, que se renova el momento por un momento. En una de sus conferencias, usted dijo que cuando una persona dice, recibe, pero tendrá que pagar al final. ¿Cuál es la entidad que cumple con nuestras oraciones y por qué no tenemos todo lo que pedimos? Respuesta. ¿No es feliz ver que no se otorga todo lo que pides a través de la oración? ¿No sería eso mortal? Debe haber todo el conjunto de la imagen y no solo la parte que le gusta. La mayoría reza para ser satisfecho. Sus oraciones son peticiones, súplicas de ayuda para salir de su propia confusión. Es bastante evidente que solo ahora, cuando está confundido, preocupado, cuando no está contento. No reza cuando sientes alegría, sino solo cuando tienes miedo y cuando sientes dolor. ¿Qué pasa cuando rezas? Intente en persona y tenga en cuenta lo que sucede. Cuando a veces tranquiliza la mente con la repetición de ciertas frases. Es decir, la mente se coloca en silencio, narcotizada por la repetición de una porción de palabras o la fijación de la apariencia en un retrato o una imagen. Cuando la mente superficial es en silencio, en esta capa superior de la mente, la respuesta más satisfactoria está insinuada. La oración colectiva tiene un efecto idéntico. Le suplicas y extiende el sombrero para recibir. Quiere satisfacción, desea un escape de su confusión. Por lo tanto,
Cuando la mente está anestesiada o duerme parcialmente, la respuesta satisfactoria se proyecta inconscientemente, que es la influencia general del mundo que lo rodea. Existe el depósito colectivo de la codicia, el deseo universal de deshacerse de lo que es. Y cuando se destaca, naturalmente obtiene lo que quieres. ¿Pero este embalse será Dios? La verdad suprema. Examine bien, mire con cuidado y vea. Cuando a veces a Dios, a veces algo con lo que está en relación, y solo puede estar en relación con una cosa que sabes. Por lo tanto, cuando la mente se suplique, tendrá una respuesta. Pero esta respuesta siempre será más encarcelada y más inquietante. Y creará nuevos problemas. Este es el precio que paga. Cuando canta o cantan litanias, juntas es simplemente evitar lo que es, buscando una forma de escapar de lo que es. Los escapes dan sus satisfacciones, pero su precio es que aún tendrá que enfrentar el problema, lo que lo sigue como una sombra. Sus oraciones pueden brindarle satisfacción varias veces, pero vive eternamente angustiado y quiere escapar. Su búsqueda es la búsqueda para evitar. La comprensión requiere vigilancia, conocimiento de cada pensamiento, cada gesto. Pero usted es indolente. Hay formas incómodas de escapar que lo ayudan a evitar comprenderse a sí mismo, al creador del sufrimiento. Si no comprende el problema de sí mismo, sus ambiciones, su codicia, su explotación, su deseo de mantener la desigualdad. Si no se enfrenta a la cara para enfrentar el hecho de que usted es el creador del dolor y el sufrimiento en el mundo. ¿Qué valor tus oraciones tienen? Eres el problema. No puede escapar de él definitivamente, y solo usted podrá disolverlo para su comprensión completa. Por lo tanto, su oración es un obstáculo para comprensión. Hay una oración diferente, un estado mental en el que no hay solicitud. No hay una súplica en esta oración. Tal vez esta palabra es inadecuada. Pero en esta oración no hay movimiento para extender la mano. No hay negativa. No es una fórmula. No puede ser producida por un dispositivo de ningún tipo. Este estado mental no es una búsqueda del resultado. Es tranquilidad. No se puede pensar, ni practicado, ni meditado. Solo este estado mental puede descubrir la verdad y permitir su manifestación. Y solo puede dar nuestra solución de problemas. Este estado mental sereno surge cuando lo que es se observa y se entiende. Y la mente puede recibir infinito. Hacer la pregunta correcta no es fácil, pero justo cuando hace una pregunta correcta y sabe cómo considerarla correctamente, ya tiene la respuesta. La dificultad general es que no sabemos claramente lo que queremos preguntar. Estamos confundidos y a tientas en medio de nuestra confusión, y hacemos una o dos preguntas con la esperanza de aclarar. Pero no creo que la mente confundida pueda encontrar claridad. Al ser confuso no puede encontrar la luz, no puede encontrar comprensión. Pero lo que puede hacer es averiguar por qué está confundida. ¿Cuál es el origen de su confusión y examínelo adecuadamente? Debemos comenzar con confusión y no con el deseo de encontrar comprensión o claridad. ¿Cómo puede una mente confundida encontrar claridad? Lo que encuentra también estará confundido. Por lo tanto, me parece que cuando intentamos encontrar la solución de un problema dado, estamos evitando comprender nuestro propio problema. Si tengo un problema, mi reacción instintiva es encontrarle la solución. Encuentra una salida de todos modos de este problema. Y generalmente encuentro una solución que me satisface temporalmente. Pero el problema vuelve a otro lado. Si en lugar de buscar una solución al problema empiezo a entenderlo, para aclararlo, en este proceso aparece la solución. No tengo que buscarlo fuera del problema. Con eso en mente, sigamos. Señor, tengo razón. Y que arrojando la base de la atención en el tiempo, ¿tendremos vislumbres de una percepción atemporal? Respuesta. Déjame primero señalar que no está aquí solo para entender lo que estoy diciendo. Está tratando de entender. Y no entender lo que estoy diciendo. Estamos tratando de ver cómo estamos. Conozca a nosotros mismos, si es posible, totalmente. Estamos tratando de comprender esta entidad compleja que es cada uno de nosotros.
con todas sus variaciones sutiles, conflictos, antojos y compulsiones. Dije eso. Y no podemos tener esta percepción si condenamos o justificamos lo que vemos en nosotros. Ahora esto es bastante simple. Si condeno a mí mismo, no hay comprensión. No me doy cuenta del significado de lo que veo. Solo condeno. Si condeno a una persona o la comparo con otra, no lo entiendo. Por lo tanto, para comprendernos a nosotros mismos, por nobles o ignorables, sensibles o insensibles, se requiere percepción. Esta percepción implica que no debe haber justificación, ni condena, no hay comparación. La justificación, la condena y la comparación están dentro de la esfera del tiempo. Están dictados por nuestro acondicionamiento. Miramos cosas como inglés, hindúes, cristianos o comunistas. Nuestra observación y pensamiento están condicionados por las influencias culturales y educativas de nuestro entorno. Y si no somos conscientes de este condicionamiento, no podemos ver qué es. No podemos ver el hecho. Esto, sí, es bastante simple, creo. No es algo que intente aprender de mí. Para ver y comprender la entidad de una forma compleja, debe mirarlo sin este contexto de condena, justificación y comparación. Y cuando mires de esta manera, te conocerás a ti mismo de una manera total. Considero que es importante comprender este tema de la percepción y no hacerlo algo misterioso. No hay misterio en la percepción. Es infinitamente práctico y aplicable a la existencia diaria. Si una persona se da cuenta de que está comparando, juzgando, evaluando, si está lleno de sus gustos, aversiones, contradicciones, sin condenar o tratar de deshacerse de ellos, si percibe todo esto, si cree el hecho, lo que sucede, Anto. ¿Qué sucede si no ignoro que soy un mentiroso? Si me doy cuenta del hecho sin condenarlo, sin saber cuán terrible, malvado, angustiado, etc. Si realmente sabes que mente, ¿qué pasa? Por favor, vea que no está aprendiendo nada de mí. No quiero ser tu instructor, no quiero que me sigan. Y esto es algo dañino, es un obstáculo. Destruye toda tu habilidad para descubrirte a ti mismo. Pero si observa, verá que cuando seas simplemente consciente del hecho, lo examina sin ninguna opinión sobre usted. Míralo como algo nuevo, y no con todos los recuerdos y asociaciones vinculadas al hecho. Espero estar explicándome claramente. La dificultad es que nunca enfrenta la realidad directamente. Solo observa los valores y opiniones asociadas con él. Y eso le impide ver el hecho. ¿Qué sucede cuando veo que estoy mintiendo? Que soy ambicioso, envidioso o ávido. Cuando miro los hechos, sin ninguna opinión, no hay recuerdo relativo. Ya no hay ningún obstáculo para percibirlo. Puedo mirarte sin desviación ni desfiguración. Entonces, este mismo hecho genera la energía que necesito para tratarla. Puedo averiguar por qué miento y qué debo hacer a este respecto. Puedo entender. Si no tengo opinión, juicio o evaluación sobre el hecho, por lo que genera la energía necesaria para enfrentarlo. Todo esto es parte de la percepción. Es parte del tiempo. Y no especule sobre Timeless. Para averiguar qué existe más allá del tiempo, no debe hacer una parte de las palabras ni puede aprender de mi boca. Tienes que trabajar para obtener este descubrimiento. Comprender significa ser consciente de sus reacciones al enfrentar un hecho. Significa observar todas sus reacciones a los desafíos. No es un desafío supremo, pero el desafío de cada día. Los pequeños desafíos que ocurren al viajar en un autobús, al hablar con su jefe, etc. Debe darse cuenta no solo de sus razones conscientes, educadas, modernas, sino también por las razones, compulsiones y antojos inconscientes. Porque tanto el consciente como el inconsciente están dentro del campo del condicionamiento. Y en consecuencia, el inconsciente es el pasado, la herencia racial acumulada, y es necesito darme cuenta de todo esto. Para ser consciente, sin elegir, este proceso total del inconsciente y lo consciente, se necesita un estado mental negativo. Y creo que ahora debería estar bastante claro lo que entiendo para un estado mental negativo. El estado positivo es aquel en el que la mente condena, jueces, evalúa, aprueba, niega, acepta o no está de acuerdo, y resulta de su condicionamiento particular.
Pero el proceso negativo no es lo contrario de lo positivo. Si quieres entender lo que dice este orador, debe escuchar negativamente. ¿No lo es? Escuchar negativamente significa no aceptar o rechazar lo que se dice. Tampoco lo compare con lo que se escribe en la Biblia o lo que dice su analista. Escucha simplemente. En esta escucha negativa, tenga en cuenta sus propias reacciones sin juzgarlas. Esto es lo que comienza a entender, no simplemente lo que dice el hablante. Lo que dice el orador es solo un espejo que te miras a ti mismo. Esta percepción implica atención, ¿no crees? Y en estado de atención, no hay esfuerzo de concentración. En el momento en que dices, necesito concentrarme, crear el conflicto, porque la concentración implica contradicción. Desea concentrarse en algo, y su pensamiento se escapa. Buscas recuperarte y estás continuamente comprometido con esta batalla. A medida que se desarrolla la batalla no está escuchando. Si profundizas esto, creo que encontrarás que los dichos del hablante expresan la verdad. No es algo aplicable para ti solo porque escuchaste a alguien decir algo sobre ella. La comprensión, por lo tanto, es un estado de atención, sin elegir. Y sin esta percepción, esta atención, ningún significado tiene la charla sobre lo que está más allá, lo atemporal, etc. Esta es pura especulación. Es lo mismo que sentarse alrededor del pie de mucho preguntar qué hay al otro lado. Para averiguar qué hay allí tendrá que escalar mucho. Pero nadie quiere subir la colina. Al menos algunos lo quieren. En general, nos satisfacemos con explicaciones, conceptos, ideas y símbolos. Buscamos entender solo verbalmente qué es la atención, qué es la percepción. Pero esta comprensión de sí mismo es una tarea verdaderamente dolorosa. No estoy empleando la palabra dolorosa en el sentido de conflicto o esfuerzo para lograr algo. Necesitas estar realmente interesado en todo esto. Si no está interesado, muy bien. Ya no necesitamos hablar de ello. Pero si está interesado, verá lo difícil que es comprenderlo totalmente. Todos los problemas humanos se originan en este centro extraordinariamente complejo y vivo, ese es el yo. Y el hombre que quiere descubrir los movimientos sutiles de este yo, debe ser negativamente conscious, observando sin elegir. Todo lo posible para ver, todo tipo de compulsión, desfigura lo que ves. Y por lo tanto no vemos nada. Pregunta: ¿qué significa al afirmar que una persona, liberarse del sufrimiento, debe destruir totalmente su memoria? Recientemente, pedí a mi esposa y en el momento de morir dijo: la muerte es la chispa de la vida. ¿Cómo puedo olvidar esto? Respuesta: veamos si podemos considerar esto como un hecho y no como un asunto personal. Todos hemos tenido muertes en la familia o hemos visto la muerte pasar por nuestra puerta. Aquí, el cuerpo sin vida se coloca en un acabado y se cubre con flores. Luego lo llevan al cementerio en un entrenador fúnebre, con un seguimiento de automóvil largo. En el este, es transportado desnudo debajo de una sábana y cremado en el lugar más apropiado. ¿Y cómo enfrentar, sin sufrir, esta cosa extraordinaria llamada muerte? Esto es el primer punto. ¿Cómo podemos entenderlo, muerte? Estamos envejeciendo y vendrá a todos nosotros. ¿Cómo debo enfrentarlo? Ya he visto, ha pasado a morir a la gente de mi familia, pero no sé nada de ella. Mi hijo murió y lo planto. Me veo solo, torturado, sintiéndome infeliz y trato de escapar. Quiero ser consolado. En el deseo de consuelo, la mente encuentra una salida fácil: creencia en la vida después de la muerte, en reencarnación, en la resurrección. Todo esto es un escape del hecho de que es la muerte. La muerte parece ser el final absoluto de todo lo que ha experimentado. Todas las conversaciones, experiencias, relaciones que tuve, los placeres y recuerdos que he almacenado. Y están las palabras finales: la pérdida de pareja, la agonía de la soledad y la separación. Todo esto implica sufrimiento. ¿Y cómo puedo entender la muerte mientras vivo? No puedo entenderlo en el último momento porque no soy demasiado débil, muy enfermo, muy molesto, temeroso de todo el proceso al que llamo muerte. Debo entender la muerte mientras tengo vitalidad, energía y la capacidad de pensar con claridad. ¿No crees? ¿No crees? ¿Qué debería pensar sobre el hecho de que la muerte es
¿Cómo acercarse a él? La muerte es lo desconocido. Aunque se ha escrito mucho sobre ella y muchas personas han dicho que hay una vida futura, que tiene evidencia y está convencida de ello, la muerte sigue siendo la desconocida. ¿Y cómo debo acercarme a ella? ¿Cómo puedo tener un cierto sentimiento sobre la muerte? Pero tal sentimiento puede ser engañoso. Si tengo lo que a menudo se llama una intuición de la vida después de la muerte, como muchas personas dicen que tienen, lo que yo llamo intuición, ni puede ser mi propio deseo de consuelo, mi anhelo de continuidad. Por lo tanto, tenemos el hecho de que es la muerte. ¿Y cómo me acerco a él? Busco una respuesta, una explicación, o trato de olvidarla, o asustarme al recuerdo de las últimas palabras pronunciadas por un amigo al morir. El recuerdo de las cosas que hicimos juntos. La muerte es un desafío, y este desafío reacciono con pensamiento, como memoria. O, en virtud de mi deseo de consolación, creo en la reencarnación en esta o aquella. Enfrentar el hecho es importante y no averiguar si hay reencarnación, si hay continuidad después de la muerte, etc. Al mirar la realidad, que es la muerte, pienso en ello, y mi pensamiento es el resultado de mis miedos, mis recuerdos, mis recuerdos, mis recuerdos, mis recuerdos esperanza, mi desesperación, mi soledad, deslealtad. Tengo que estar libre de fotografía, la imagen que está en la chimenea o en mi mente. Debo deshacerme de todo lo que he conocido para comprender algo que no puede enfrentarse con el conocido. ¿No te parece? No temas a lo desconocido, sino que perdamos o abandonemos al conocido. Si lloro por la muerte de mi hermano, ¿realmente estoy llorando por él? ¿O simplemente estoy interesado en mi soledad, en mi vacío, en mi ansiedad? Ahora tener que vivir solo en este mundo horrible y desolado. ¿No es eso lo que me molesta? ¿Y no lo desconocido? Este viene mucho más tarde. Así que puedo abandonar por completo al conocido, abandonar la memoria agradable, la memoria de las cosas que hicimos juntos, morir simplemente, sin ninguna razón. Sin ninguna razón. ¿Por qué eres abandonado con una razón? Continúa en la esfera de lo conocido. Si mueres a los conocidos, la imagen de tu esposa, tu esposo, tu hijo, a los recuerdos de todo lo que hicieron juntos, ¿qué permanecerá? Nada, ¿no? ¿Y es el conocimiento consciente o inconsciente de este hecho lo que te hace temer? Quedarse sin nada es un estado brutal. Y la mayoría de nosotros no queremos pasar por este estado. Pero él es la muerte. Muy pocos pueden pasar por este estado. Porque la mente tiene mucho miedo. Está tan condicionado por su propio miedo, sus propias ansiedades. Pero si llegamos allí, encontramos lo desconocido. Un momento fuera de los límites del tiempo. Fuera del pensamiento y el patrón conceptual de existencia. Y es muy difícil describir este estado. Pero si se trata de él, vivirá en instante. No aceptar el momento con todas sus ilusiones, placeres y disgusto. Pero vivir sin saber el siguiente momento. Por lo tanto, con una visión extraordinaria de la inmensidad. Hay mucho sufrimiento en todo el mundo, y todas las religiones han fallado. Sin embargo, parece que habla cada vez más sobre la religión. ¿Puede alguna religión ayudarnos a liberarnos del sufrimiento? Respuesta. Necesitamos determinar lo que queremos decir con religión. Las religiones han fallado en todo el mundo, tal vez porque no somos religiosos. Es posible que sea llamado por ciertos nombres, pero sus creencias, sus imágenes, sus insensaciones, no son absolutamente religiosas. Para ti, todo esto es importante, excepto la religión. Mira lo que hicimos en todo el mundo. Las ideas ponen a los hombres entre sí. La expansión del dogma no nos libera del dogma. La creencia es dividir a los hombres. La división es el énfasis de la creencia y constituye una buena manera de explorar los guyomos. En creencia encuentra consuelo, seguridad, que son solo ilusión. Cada vez que hay una tendencia a separarse, habrá desintegración. Donde existe la fuerza de encarcelamiento de la creencia, la desintegración es inevitable. Te llaman hinduistas, musulmanes, los cristianos, los teósofos, y cualquier otra cosa que sean, y cierran.
Sus ideas generan oposición, enemistad y antagonismo. Del mismo modo, sus filosofías, por grandes, tan ideales o divertidas como son, al igual que un hombre tiene pasión por la bebida, también lo ha pasado la pasión de sus creencias. Es por eso que las religiones organizadas han fallado en todo el mundo. La verdadera religión es el experimento que no tiene nada que ver con la creencia. Es ese estado mental que, en el proceso de autoconocimiento, descubre la verdad instantánea por un momento. La verdad nunca es continua. Nunca es lo mismo. Ella es incomparable. La verdad es la singular. No es el símbolo de nada. La adoración de cualquier símbolo causa desastres y una mente dada a la creencia, sea lo que sea, nunca será una mente religiosa. Es solo la mente religiosa y no la mente ideológica que es capaz de resolver el problema. Citar palabras de otras personas no tiene valor. La mente que cita a Platón, Buda, no puede sentir el realidad. Para experimentar, siente la realidad. La mente debe estar desnuda. Y la mente no es una mente que busca. La religión, por lo tanto, no es creencia. La religión no son ceremonias. La religión no es idea, ni varias ideas combinadas en la ideología. La religión es la experiencia de lo que es, momento por un momento. La verdad no es un fin supremo. No hay un fin supremo en la verdad. La verdad se encuentra en lo que es, está en el presente y nunca es estática. La mente nublada por el pasado no puede entender absolutamente la verdad. Todas las religiones, como son hoy, dividen a los hombres. Las creencias de estas religiones no son la verdad. La verdad no se puede encontrar en ninguna creencia en la reencarnación. La verdad solo se puede saber cuando hay un final. El final que está implícito en la muerte. Su creencia en Dios no es la religión. No es la verdad. Existe poca diferencia entre el creyente y el hincado. Ambos están condicionados por su entorno. Producen divisiones en el mundo a través de ideas, a través de creencias. Por lo tanto, ni el creyente ni el incrédulo pueden experimentar la realidad. Cuando ve las cosas como son, sin prejuicio, sin alabanza o condena, directamente con lo que es la acción. Cuando la idea interviene para posponer la acción. La mente, que es la estructura de las ideas y el desperdicio de todos los recuerdos y pensamientos, nunca puede encontrar la realidad. La realidad tiene que venir por sí misma. Solo puedes buscar una cosa que sabes. No puedo buscar la realidad. Vea la verdad de que hay en este tema. Vea la belleza de la mente que experimenta directamente y actúa, por lo tanto, sin recompensa ni castigo. Pero la experiencia no es la medida de la verdad. Tu yo es pensado, y el pensamiento es memoria. La experiencia es la memoria transmutada en el pensamiento. Por lo tanto, la mente, en tales condiciones, puede organizar la palabra verdad y explorar a los demás, pero no puede experimentar la realidad. Solo la mente que no tiene idea es capaz de experimentar la realidad. Un hombre religioso es el verdadero revolucionario. El hombre que actúa de acuerdo con las ideas puede matar a otros en la relación directa con lo que es al experimentar. Y la mente que está en este estado no fabrica ideas. La mente que no tiene idea es sensible, capaz de ver lo que es directa y capaz, por lo tanto, de acción. Solo esta acción es revolucionaria. Dijeron que alcanzar la sabiduría es el objetivo supremo de la vida. Y esa sabiduría tiene que ser buscada lentamente, a través de una vida de purificación y dedicación. Con la mente y los sentimientos señalados a los ideales planteados por la oración y la meditación. ¿Estás de acuerdo? Respuesta. Descubra lo que quiere decir con sabiduría, y luego veamos si podemos encontrar esta sabiduría. ¿A qué te refieres con sabiduría? ¿Es ella el objetivo de la vida? Si es y sabe cuál es el objetivo, el propósito de la vida, entonces la sabiduría es la conocida. ¿Puedes saber o adquirir sabiduría, o solo es posible conocer hechos y adquirir sabiduría? Ciertamente, la sabiduría y la sabiduría son dos cosas diferentes. Puedes saber todo sobre una cosa. ¿Pero es esa sabiduría? ¿La sabiduría tiene que ser adquirida gradualmente en vidas consecutivas? ¿La sabiduría es la acumulación de experiencia? La adquisición implica acumulación. La experiencia implica el desperdicio. ¿Residuos? ¿Acumulación? ¿Es esta sabiduría? Ya ha acumulado los desechos raciales y hereditarios en establecer con el regalo. ¿Será este proceso de acumulación sabiduría? Acumula para asegurarse, para vivir en seguridad.
Adquiere experiencia gradualmente. La acumulación del conocimiento. La lenta reunión de la experiencia. Esto es sabiduría. Toda nuestra vida es la acumulación. La adquisición de más y más. Esto te hará sabio. Adquiriste algo. Tuvo una experiencia que dejó un residuo. Y este residuo condiciona a la próxima experiencia. Tu reacción es esta experiencia. Y es la continuación de experiencias pasadas con variaciones. Por lo tanto, cuando dice que la sabiduría es experiencia, comprende la acumulación de muchas experiencias. ¿Y por qué no eres sabio? ¿Puede el hombre que constantemente adquiere sabio? ¿Puede ser sabio el hombre cargado de experiencia? ¿Puede el hombre que sabe ser sabio? El hombre que sabe no es sabio. Y lo que no sabes es sabio. No sonríe y no lo ignora. Cuando sabe que es porque experimentó, porque acumuló, y la proyección de esta acumulación es conocimiento adicional. Sabiduría, por lo tanto, no es un proceso lento. No debe acumularse poco a poco, como un depósito en el banco. Cree que, gradualmente, a través de varias vidas, se convertirá en Buda. Es pensar y sentirse inmaturamente. Tal colección parece maravillosa, especialmente cuando se atribuye al maestro. Cuando investigue para descubrir la verdad, verá que es solo un proyecto propio. Tuyo que quiere continuar la experiencia. Lo mismo que antes. Acumulación. Porque nunca es sabiduría. Porque solo puede haber acumulación de lo que se sabe. Y lo que se sabe nunca puede ser lo desconocido. El vaciado de la mente no es un proceso lento. Pero tratar de desocuparlo es un obstáculo. Si dices, desocuparé mi mente, entonces tenemos el mismo proceso ya bien conocido. Usted ve la verdad de que una mente ocupada adquiriendo nunca puede ser sabia. Ni en 6 vidas ni en 10. Un hombre que ha acumulado ya es rico. Y un hombre rico nunca es sabio. Quieres ser rico en saber, que es la adquisición de la experiencia en palabras. Pero el hombre que ha tenido nunca puede ser sabio. Además, el hombre que deliberadamente no tiene nada nunca puede ser sabio. La verdad no se puede acumular. Ella no es experiencia, está experimentando. Donde no hay experimentador ni experiencia. El conocimiento implica a alguien que se acumula, que se une. Pero la sabiduría no implica experimentar. La sabiduría es como el amor. Y privado de este amor, queremos cultivar la sabiduría a través del proceso de adquisición continua. Lo que continúa tiende a corromper. Solo lo que termina puede saber sabiduría. La sabiduría siempre es vigorosa, siempre nueva. ¿Y cómo puedes saber lo nuevo cuando hay continuidad? Y hay continuidad a medida que continuamos la experiencia. Solo cuando existe el final para dar, está el nuevo que es creador. Pero queremos continuar. Queremos acumulación, que es la continuidad de la experiencia. Y la mente, en tales condiciones, nunca puede conocer la sabiduría. Puede conocer solo su propia proyección, sus propias creaciones y la combinación de sus creaciones. En la verdad es sabiduría. La verdad no se puede buscar. La verdad solo surge cuando la mente está vacía de todo conocimiento, todo pensamiento y toda experiencia. Y eso es sabiduría. En todos nuestros logros, con personas, con la naturaleza, con ideas, con cosas, parece que creamos más y más problemas. Si tratamos de resolver un problema económico, político, social, colectivo o individual, surgimos una gran cantidad de nuevos problemas. De alguna manera, parece que hemos creado cada vez más conflictos y cada vez más necesitamos reformar. Es bastante evidente que cada reforma hace nuevas reformas y, por lo tanto, es un verdadero revés. Mientras que la revolución, ya sea a la izquierda o a la derecha, es solo la continuidad de lo que era, en referencia a lo que será, también es revés. Solo puede haber una revolución fundamental, una transformación interna constante, cuando nosotros, como individuos, entendemos nuestras relaciones con la comunidad. La revolución debe comenzar en cada uno de nosotros y no en las influencias externas, en las influencias ambientales. Nosotros, después de todo, somos la comunidad. Tanto nuestro consciente como el inconsciente son el residuo de todas influencias políticas, sociales y culturales del hombre. Por lo tanto, para desempeñarse externamente, se hace necesaria una revolución fundamental, una transformación radical dentro de nosotros.
Una transformación independiente de cualquier modificación en el entorno. La revolución debe comenzar en ti y en mí. Todas las grandes cosas comienzan a pequeña escala. Todos los grandes movimientos comienzan en usted y yo como individuos. Y si esperamos la acción colectiva, esta acción colectiva, si se realizará, es destructiva y conduce a un mayor sufrimiento. Vemos, por lo tanto, que la revolución debe comenzar en usted y en mí. Esta revolución, esta transformación individual, solo se puede realizar cuando entendemos nuestras relaciones, que constituyen el proceso de autoconocimiento. Sin conocer completamente el proceso de mis relaciones, en mis diferentes niveles, lo que pienso y lo que hago, no tiene valor. ¿Qué base tengo que pensar si no me conozco? Tenemos tanto deseo de actuar, tanto esfuerzo por hacer algo, al realizar algún tipo de revolución, algún tipo de mejora, alguna modificación en el mundo, pero sin conocer nuestro propio funcionamiento, tanto en la periferia como en el interior, nos faltan toda la base para la acción. Y lo que hacemos no puede sino crear más sufrimiento y más lucha. Comprendernos a nosotros mismos no se logra mediante el proceso de retirar de la sociedad o reunir la Torre de Marfil. Si usted y yo nos dedicamos a estudiar el sujeto con atención inteligente, veremos que solo podemos entender a nosotros mismos en relación y no en aislamiento. Nadie puede vivir de forma aislada. Vivir es estar en relación. Es solo en el espejo de las relaciones que me entiendo. Lo que significa que siempre debo estar a punto de ser consciente de todos mis pensamientos, sentimientos y acciones en la vida en relación. Este no es un proceso difícil o una empresa sobrehumana. Y como con todos los ríos, aunque la fuente es casi imperceptible, las aguas están ganando impulso en su curso a medida que se profundizan. Si en este mundo loco y caótico se esfuerza en ese proceso, advirtió, cuidadosamente, con paciencia, sin condenar, verá cómo comienza a ganar impulso, independientemente de la cuestión del tiempo. La verdad existe un minuto en la vida de la vida. Y tenemos que verlo en cada acto, cada pensamiento y cada sentimiento que surge en nuestras relaciones. La verdad no es algo que se pueda acumular y almacenar. Tenemos que encontrarlo nuevamente en el pensamiento y el sentimiento cada momento. Cuando dice que con el tiempo comprenderá, gracias a la experiencia o al conocimiento, está evitando precisamente la comprensión porque no resulta de ninguna acumulación. Puede acumular saber, pero esto no es comprensión. La comprensión surge cuando la mente está libre del conocimiento. Cuando la mente no requiere la satisfacción de los deseos, cuando no busca experiencia, hay tranquilidad. Y cuando la mente está tranquila, solo entonces habrá comprensión. Solo cuando tú y yo estamos realmente dispuestos a ver claramente las cosas tal como son, nos ofrece la posibilidad de comprensión. La comprensión no viene a través de la disciplina, la compulsión, la coerción, sino cuando la mente está tranquila. La serenidad de la mente nunca se puede lograr a través de la compulsión, en ninguna forma, consciente o inconsciente. Tiene que ser espontáneo. La libertad no está al final, sino al principio, porque el fin y el comienzo no son diferentes. El medio y el final son idénticos. El comienzo de la sabiduría es la comprensión del proceso total de nosotros mismos. Y este autoconocimiento, este entendimiento es la meditación. ¿Por qué es tan difícil vivir sin el hambre de ser? Respuesta. Señor, no haría esa pregunta si hubiera escuchado lo que dije antes. Siempre estamos haciendo esto. Alguien hace una pregunta y, de tal manera, estamos absorbidos en nuestros propios problemas de que ni siquiera prestamos atención. Si hubiera escuchado la pregunta sobre la muerte, habría respondido la pregunta actual por sí mismo. Porque es muy difícil vivir sin el hambre de ser, o convertirse. El hambre de ser, hambre de publicidad o fama, hambre de convertirse en alguien en este mundo o en el llamado mundo espiritual, hambre de pan, hambre de sexo, etc. ¿Alguna vez has tratado de abandonar alguna de estas familias? ¿Alguna vez has tratado de abandonar algo que te da placer? ¿O eso se convirtió en un hábito? Abandonarlo, simplemente. Muchos de ustedes, quizás el humo, son un hábito común.
¿Has tratado de abandonar este hábito? Para él muriendo sin esfuerzo, sin compulsión, sin la batalla que comienza cuando decimos, no debería hacer eso. ¿Cómo te enfrentas a este hábito si lo haces? Yo no soy fumar, pero conozco a muchas personas que fuman. Y para quienes se ha convertido en un hábito tiránico, si no quieren abandonarlo, está bien, no hay problema. Pero si quiero dejar un hábito inveterado, ¿qué debo hacer? ¿Puedo abandonarlo sin esfuerzo? Deja que simplemente caiga de mí. Utilizo el esfuerzo para abandonar un hábito. Sé lo que sucede. Comienza una batalla perpetua con este hábito. Un día lo abandone, al día siguiente estoy nuevamente esclavizado para él. Y me quedo en este juego años. Años y años. Por lo tanto, eso he hecho. ¿Qué pasa? Me doy cuenta del hábito. Si fumo, me miro a mí mismo cuando lo hago. Me doy cuenta de que pongo mi mano en mi bolsillo. Retiro el paquete del cigarrillo. Tomo un cigarrillo del paquete. Golpeé el pulgar u otra superficie dura. Pongo en la boca. Enciende el huevo. Y me pongo a mí mismo y me pongo a mí. Abocanado de humo. Soy consciente de cada movimiento, cada gesto. Sin condenar o justificar el hábito, sin decir que está bien o mal. Sin pensar en cosas horribles. Necesito estar libre de ello. Me hago consciente sin elegir, paso a paso, al fumar. Intenta hacer esto la próxima vez. Esto es, si desea romper el hábito y comprender y romper un hábito, aunque superficial, puede considerar el inmenso problema del hábito en su conjunto. El hábito del pensamiento, el hábito de sentir, el hábito de imitación y el hábito de tener hambre de ser algo, porque esto también es un hábito. Cuando luchamos contra un hábito, le damos a este hábito más vida. Entonces la pelea se convierte en otro hábito, que a su vez nos encarcela nuevamente. Solo conocemos la resistencia que se convirtió en el hábito. Todo nuestro pensamiento es habitual, pero comprender un hábito es abrir la puerta para comprender todo el mecanismo de hábito. Averigue cuándo es necesario el hábito, como en hablar, y cuándo es visceralmente corrupto. La mayoría de nosotros trabajamos en una serie de hábitos. En agitación, en la ansiedad, en la tremenda agonía de nuestra existencia, buscamos consuelo al recurrir a lo que llamamos a Dios. Y en este hábito trabajamos. Tenemos hábitos alimenticios, hábitos de pensamiento, sentimientos de sentimientos y decimos, si no funciona en el hábito, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo puedo vivir? Esto es efectivamente miedo a la incertidumbre. En general, no sabemos qué es vivir en un estado de incertidumbre sin zozobrato. Cuando nos sentimos intensamente inciertos, nos volvemos neuróticos, siendo una simple reacción recurrente del deseo de tener razón. Esta es una reacción simple resultante del deseo de ser correcto. El pensamiento siempre funcionaba en el hábito. Así que teme ser incierto sin seguridad. Vivir en la incertidumbre es un estado saludable, y no un estado neurótico. Pero no sabemos lo que eso significa. Por lo tanto, para comprender el anhelo de ser o llegar a ser, debe estar interesado en todo el proceso de hábito y comprenderlo. Pregunta. A medida que envejecemos, la mente parece solidificarse en capas. ¿Es este proceso natural e inevitable? Respuesta. Físicamente, a medida que envejecemos, nos volvemos más rígidos y menos flexibles. Y este es un hecho que se puede observar fácilmente. Naturalmente, por los alimentos adecuados, la práctica de ciertos ejercicios, etc., es posible conservar el cuerpo regularmente flexible. Pero eso no constituye el problema integral. ¿Cómo mantenernos internamente jóvenes, flexibles y vivos, sin usar mentalmente y sin funcionar en estándares físicos? Este es el problema. Como saben, una de las cosas más difíciles es deshacerse de una idea. Por ejemplo, la idea de Dios. Las personas religiosas que se encuentran en talla talento se llevan terriblemente esta idea. Es una idea para la cual estaba condicionado y en la que se endureció. El cristiano cree en el Salvador, en Jesús. Y este es el resultado de 2 años de propaganda. Es la publicidad lo que te hace creer o no en un Salvador. Bien, las ideas han sido inculcadas en cada uno de nosotros desde la infancia,
Y la mayoría de nosotros seguimos actuando de acuerdo con ellas. Puedes convertirte en ateo, pero tu mente todavía está dominada por alguna idea o creencia. La idea del nacionalismo, la idea de los justos y lo injusto. No hemos discutido si hay justo o injusto. Este no es el punto que nos interesa ahora. Estamos examinando la idea, la creencia y cómo nos toma. Mientras uno vive en patrones de pensamiento, formas de pensar fijas, la mente está condenada a volverse rígida y endurecida. Considere, por ejemplo, el tema de las relaciones. Relaciones con su esposo, esposa, hijo, madre, padre, etc. Una de las cosas más difíciles de las relaciones es nunca estar segura de estas relaciones. Cuando tienes un esposo, una esposa, un hijo, esa persona es tuya. Establecemos el patrón de posesión, y esta posesión, en la que hay celos, ansiedad y miedo, se llama amor. Se convierte en esa cosa endurecida y respetable, que es la moralidad social. Como ver, toda nuestra actuación, pensamiento, vivir, está estandarizado. Y así, por supuesto, nuestra mente se solidifica. Y ella también se solidifica por el conflicto. Ser consciente de todo esto es tener una mente que no sea rígida ni flexible, sino algo completamente diferente. Pero si desea probar este estado, debe comprender el hábito y estar libre de él. La virtud no se puede practicar. La virtud de la práctica constante no es virtud. No es la humildad que practica humildad. No es el amor que dice que necesitas amar. En el momento en que estamos consonantes para ser virtuosos, la virtud se destruye. La virtud viene sin disciplina, sin esfuerzo, sin imitación, sin ejercicio. Sin embargo, cuando no hay acumulación, solo un estado de aprendizaje. Pregunta: ¿no sería valioso examinar con la percepción interna del pasado histórico? Respuesta: no estoy seguro de qué se entiende por la valiosa palabra. Es como la palabra útil. Como regla, queremos ser útiles. Sabes a Dios por qué. Y queremos hacer lo que es valioso. Queremos mirar el pasado para que tenga un cierto valor. Parece bastante simple informar sobre el pasado histórico. Puedes leer libros de historia, pero no estoy hablando de estos libros. Estoy hablando del pasado que eres tú y soy yo. Tú y yo somos el residuo de todos los seres humanos. Ambos vivimos en el este o en el oeste. El ego es el epítome psicológico del proceso histórico. Y cuando examino, cuando me doy cuenta de él, ¿qué encuentras? No encuentra a Dios. No encuentra el alma y el eterno. Nada de eso. Lo que crees que es un pasado insondable. Hemos sido condicionados a creer que somos el alma, que en nosotros Dios habita, o que no hay Dios, y que existamos para el Estado. Hemos sido inculcados de que debemos hacer lo correcto, que debemos ser útiles, que debemos ser buenos, que debemos ser y no eso. Ciertamente, para averiguar a Dios, debe destruir esta terrible respetabilidad. Tiende a despojar al personaje que se formó como alguien de acuerdo con el patrón de virtud, de la moralidad social. Tienes que romperlo por completo. Esta es la única revolución real. La crisis no está a nivel económico o social, sino a nivel psicológico. Es una crisis en conciencia. Y ahí es donde se debe enfrentar el desafío. Y después de haber penetrado toda la estructura psicológica de la sociedad, que es el ego, después de observarlo, entendido y roto, no queda nada más. Te ves completamente aislado. Señor, ¿qué relación tiene la verdad, el amor o el incognible con este mundo de los celos, la envidia, los placeres pasajeros, las creencias, los dogmas y la pasión? Siento que usé la palabra pasión. La pasión es algo hermoso, algo bueno. No me refiero a la pasión de la ambición, lascivos, etc. La pasión que hablo es algo completamente diferente. Pero, ¿qué relación tiene esta inmensidad, si realmente existe, con nuestra pequeñez? Ninguno. Absolutamente. Pero siempre queremos establecer una relación entre lo conocido y lo incognoscible. Uno no debe buscar la verdad. No hay nada que buscar. ¿Cómo puede una mente pequeña buscar la verdad? La mente pequeña, la mente ambiciosa, envidiosa, psicológicamente confusa, puede imaginar, concebir o formular cuál es la verdad. Pero lo que ella formula será tacaño, pequeño y estrecho. Lo importante es no buscar la verdad, sino estar libres de pequeñez. Debido a que dejas la ventana abierta, deja un espacio en el que esa inmensidad
si existe, puede manifestarse. Verifiquemos cuál es la situación del individuo en la sociedad. Si el individuo puede contribuir a una transformación radical de la sociedad. Si la entidad transformada, el ser humano inteligente que ha estado transformando fundamentalmente, tiene cierta influencia, puede actuar de cualquier manera en la corriente de los eventos. O si el individuo que hablo, la entidad transformada, no puede hacer nada, él mismo, pero puede, por la mera circunstancia de su existencia, inyectar algún tipo de orden en la sociedad, el caos del caos y la confusión. Vemos cómo la acción masiva en todo el mundo obviamente produce resultado. Al darnos cuenta de esto, nos llega a que la acción individual es muy insignificante, que usted y yo, a pesar de que nos dirigimos a nosotros mismos, muy poca influencia que podamos tener. Y entonces nos preguntamos, ¿qué valemos? Ya que somos impotentes para influir en la corriente. ¿Por qué pensamos con referencia a la masa? Las revoluciones fundamentales son producidas por la masa, comenzó con algunos individuos de visión que, por su verbo y su energía, influyen en una gran cantidad de personas. Así es como nacen las revoluciones. No es un error juzgar que nosotros, como individuos, no podemos hacer nada. ¿No es un error suponer que todas las revoluciones fundamentales son producidas por la masa? ¿Por qué pensamos que las personas que no son importantes como individuos? Como tal actitud mental, nunca pensaremos por nosotros mismos, y siempre reaccionaremos automáticamente. ¿La acción es siempre de la masa? ¿No surge esencialmente del individuo que se comunica tras individuo a un individuo? Realmente no hay esto llamado más. Después de todo, la masa es una entidad compuesta por personas que están enredadas, hipnotizadas por las palabras, por ciertas ideas. Y cuando no estamos hipnotizados por las palabras, estamos al margen de la corriente. Algo que a ningún político le gustaría. No debemos mantener el margen actual y alejarnos de las otras personas para aumentar el número. De esta manera, influir en la corriente. No importaría mucho que hubiera una transformación fundamental en el individuo, en primer lugar, tú y yo nos transformamos radicalmente en lugar de esperar que todos se convirtieran en él. ¿No es un punto de vista escapista? ¿Una forma de indolencia? ¿Una forma de escapar del problema? Pensar que tú y yo no podemos influir, solo en la sociedad general. Cuando vemos tanto sufrimiento, no solo en nuestras vidas, sino también en la sociedad que nos rodea, lo que nos impide transformarnos, cambiar fundamentalmente. Es un hábito simple, letardedia, la calidad de la mente, que está satisfecha con un estándar en el que está cerrado y no quiere romperlo. Ciertamente, eso no es solo eso. Porque las circunstancias económicas rompen ese patrón. Sin embargo, el patrón interno persiste. El patrón psicológico. ¿Y por qué persiste? Para transformarnos fundamentalmente, radicalmente, necesitaremos alguna influencia o fortaleza externa como el sufrimiento, la revolución económica o social, o un gurú. Es decir, ¿tendremos qué compulsión? Una fuerza exterior implica una conformidad, dependencia, compulsión, miedo. ¿Cambiamos fundamentalmente por dependencia? ¿No es un deterioro o dependemos de nuestra transformación de las fuerzas extranjeras como acciones económicas, etc.? Esta dependencia de una fuerza externa previene la revolución radical. Porque la revolución radical solo puede venir cuando entendemos el proceso total de nosotros mismos. Si, para la transformación, dependemos de una fuerza externa de cualquier tipo, presentamos el miedo y otros factores que evitan la transformación. Un hombre que realmente desea transformación depende de cualquier fuerza externa. No hay pelea adentro. Él percibe la necesidad y se transforma a sí mismo. ¿Es realmente difícil transformar al individuo? ¿Es difícil ser amable, compasivo, amar a alguien? Después de todo, esta es la esencia de una transformación radical. La dificultad es que tenemos una naturaleza dualista, en la que hay odio, aversión, varias formas de antagonismo, etc., que nos elimina del problema central. De tal manera estamos en los impulsos que incitan el odio, la antipatía, que perdemos la llama pura. Solo quedaba el humo. Y el problema es ser
que nos deshacemos del humo. Ya no tenemos la llama de la creación. Tomamos humo a través de la llama. No es necesario investigar cuál es la llama. Es decir, ver las cosas nuevas, sin subordinar un patrón, mirar las cosas como son, sin darles nombres. ¿Eso es realmente difícil? La dificultad es que muchos de nosotros estamos llenos de compromisos. Asumimos innumerables responsabilidades, deberes, etc. Y decimos que no podemos eximir de ellos. Positivamente, esta no es una dificultad real. Cuando sentimos algo profundamente, hacemos lo que queremos, sin consideraciones familiares, la sociedad y todo. Entonces, la única dificultad resulta de no sentir suficientemente la importancia de la transformación radical del individuo. Es imperativo operar esta transformación. La transformación tendrá lugar cuando vivamos sin verbalización. Cuando vimos las cosas como son y aceptamos la verdad como es. Esto debería comenzar en nosotros como individuos. Si no comienza, es simplemente por lo que no prestamos suficiente atención. No nos rinde con todo lo que es la comprensión de esta cosa. Vemos tanto sufrimiento a nuestro alrededor y hay tanta confusión dentro de nosotros, y sin embargo, no tenemos que cobrar esta situación. Ahora, ¿qué sucede cuando tienes un problema e intentas resolverlo? Al resolver el problema, surgen varios otros problemas. Resolviendo un problema, lo multiplico. Por lo tanto, quiero encontrar la solución del problema sin aumentar el problema. Quiero vivir felizmente. Quiero estar libre de aflicción psicológica sin reemplazarla. Es posible averiguar si realmente podemos disolver la aflicción. Si podemos investigarla sin la autoridad de nadie, para examinarla en nosotros mismos, observándonos cada vez y en todo tipo de relaciones, ¿no es esa la única solución del problema? Para observarnos constantemente lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos. Mantenernos en este estado de vigilancia en todo lo que nos revela. Cumplir con usted, pruébelo. Y no simplemente decir que no es posible, ni aceptar mi autoridad y repetirla solo. Supongamos que es feliz y yo no, y quiero ser feliz. No quiero asentir con las creencias, etc., sino llevar a cabo mi propósito por completo. En estas condiciones, busco, investigo y examino la pregunta cada vez más profundamente. ¿Qué le impide ahora proceder? ¿Por qué no tienes el sentimiento de felicidad, creación, viendo las cosas como son? ¿Por qué no operar en este sentido profundo? ¿Por qué dices que el sufrimiento conduce a la felicidad? ¿Ese sufrimiento es un medio para lograr la felicidad? ¿Aceptó el sufrimiento o otro sustituto? Lo hicimos de tal manera que no nos damos cuenta de la necesidad de modificarnos. Y esa es la dificultad. Dices, Ventura, que quieres cambiar, pero algo es que evita la transformación. Las explicaciones no cambian nada. Decir que el ego es un obstáculo es una explicación simple, una mera descripción. Desea que describa la forma en que superas los obstáculos, pero necesitamos encontrar una manera de saltar la barrera. Si es posible, necesitamos lanzarnos a la actual, aventurera, en lugar de sentarnos en la orilla para especular. ¿Y qué nos está impidiendo dar el salto? Lo que evita es la tradición, que es la memoria, que es la experiencia. ¿No es cierto? Estamos tan satisfechos con las palabras, con explicaciones, que no damos el salto, incluso dándonos cuenta de la necesidad de saltar. Es desafortunado que no nos atrevemos a arrojarnos la cadena, porque tenemos miedo de lo desconocido. ¿Pero es posible saber qué pasará? ¿Es posible conocer lo desconocido? Si él lo sabía, por lo que no habría miedo, y no sería desconocido. Nunca se me dará para conocer lo desconocido si no me aventuro. ¿Es el miedo lo que nos impide confiar en la aventura? ¿Qué es el miedo? Solo puede haber miedo a algo. No existe de forma aislada. ¿Cómo puedo temer a la muerte? ¿Cómo puedo temer algo que no sé? Solo puedo temer lo que sé. Cuando digo que temo a la muerte, ¿realmente tendré miedo de lo desconocido o tengo miedo de perder lo que me conoce? Mi miedo no es la muerte, sino de perder mi asociación con las cosas que me pertenecen. Mi miedo siempre está en relación con lo conocido, y no con el desconocido. Por lo tanto, lo que ahora es apropiado querer es cómo liberarse del miedo inspirado en lo conocido, que es el miedo a perder a mi familia, mi reputación, mi personaje, mi depósito en el banco, mi apetito, etc. Diré que el miedo surge de la conciencia.
Pero su conciencia está formada por su condicionamiento. Puede ser tonto o sensitivo. La conciencia, por lo tanto, es también el resultado de lo conocido. ¿Qué sé? Saber es tener ideas, tener opiniones sobre las cosas, tener un sentimiento de la continuidad del conocido. Y nada más que eso. Las ideas son recuerdos, resultados de experiencias que son reacciones a los estímulos. Tengo miedo de lo conocido, lo que significa que tengo miedo de perder personas, cosas o ideas. Tengo miedo de averiguar qué soy. Miedo a verme de vergüenza. Miedo al dolor que podría resultar de perder o no ganar o no más placeres. Hay miedo al dolor. El dolor físico es una reacción nerviosa. El dolor psicológico se manifiesta cuando estoy apegado a cosas que me dan satisfacción. Porque en tal caso tengo miedo de cualquiera o algo que pueda arrebatarme. Las acumulaciones psicológicas evitan el dolor psicológico mientras no están perturbadas. Es decir, soy un paquete de acumulaciones, experiencias que impiden una perturbación grave. Porque no quiero molestarme, por lo que temo a cualquiera que venga a molestarlos. Mi miedo, por lo tanto, está inspirado en lo conocido. Me temo que debido a la acumulación física o psicológica que constituí para defenderme del dolor o evitar la angustia. Pero la aflicción está presente en el proceso mismo de acumular para protegernos del sufrimiento. El conocimiento también nos ayuda a evitar el dolor. Así como el conocimiento de la medicina nos ayuda a evitar el dolor físico, las creencias nos ayudan a evitar el dolor psicológico. Y es por eso que tengo miedo de perder mis creencias. Aunque no tengo un conocimiento perfecto, ni pruebas concretas de la realidad de tales creencias. Puedo rechazar algunas de las creencias tradicionales que me han inculcado, porque mi propia experiencia me da fuerza, confianza y comprensión. Pero tales creencias y el conocimiento que adquieres son básicamente idénticos. Es decir, constituyen un medio de protección del dolor. Hay miedo mientras hay acumulación del conocido, que genera el miedo a perder. Y en consecuencia, el espontáneo miedo a lo desconocido es, de hecho, el miedo a perder conocidos por nosotros. La acumulación invariablemente importa con miedo, lo que a su vez importa en el sufrimiento. Y en el momento en que digo, no debo perder, hay miedo. Aunque, cuando se acumula, mi intención es protegerme del dolor. El dolor es inherente al proceso de acumulación. Las mismas cosas que tengo crean el miedo, que es dolor. La semilla de defensa también termina el ataque. Deseo la seguridad física, así que creo un gobierno soberano y necesita fuerzas armadas que conduzcan a la guerra, lo que destruye la seguridad. Cada vez que hay un deseo de autoprotección, hay miedo. Cuando me doy cuenta de la falacia del deseo de seguridad, renuncio a acumular. Se dice que lo reconoce, pero no puede dejar de acumularse. De hecho, es que no se da cuenta de que en la acumulación es inherentemente dolor. Hay miedo en el proceso de acumulación. Y la creencia en algo es parte del proceso acumulativo. Mi hijo muere y creo en la reencarnación po-a. Pero en el proceso de creer, hay una duda. Exteriormente, acumula cosas y provoca la guerra. Interiormente, acumule creencias y provoca dolor. Mientras quiera estar seguro, tener depósitos en los bancos, tener placeres, etc. Siempre y cuando el deseo se convierta en algo, fisiológica o psicológicamente, necesariamente habrá dolor. Lo mismo que estoy haciendo para protegerme del dolor generan miedo y dolor. El miedo nace cuando el deseo permanece en un estándar determinado. Vivir sin miedo significa vivir sin ningún patrón. Cuando deseo una cierta forma de vida, este deseo en sí mismo es una fuente de miedo. La dificultad está en mi deseo de vivir de acuerdo con un cierto molde. ¿No puedo romper el molde? Solo puedo romperlo al darme cuenta de esta verdad, que el molde está causando miedo y que el miedo está reforzando el molde. Si digo que necesito romper el molde porque quiero estar libre de miedo, estoy siguiendo otro estándar, que será la causa de otros miedos. Cada acción de mi parte, basada en el deseo de romper el molde, siempre debe crear otro patrón y, por lo tanto, más miedo. ¿Cómo puedo romper el patrón sin miedo? Esto es sin ninguna acción, consciente o inconsciente, de mi parte en relación con él. ¿Eso significa que no debería actuar? ¿No debería hacer ningún movimiento para romper el molde? ¿Qué me pasa entonces cuando solo miro el patrón sin hacer nada al respecto?
Me doy cuenta de que la mente es en sí misma el molde, el patrón. Ella vive en el estándar habitual que creó para sí misma. Por lo tanto, la mente es el miedo en sí. Todo lo que hace la mente es en el sentido, o reforzar un estándar antiguo, o poner un vigor a un nuevo estándar. Esto significa que todo lo que la mente hace para deshacerse del miedo, genera miedo. A medida que nos damos cuenta de la verdad de esto, nos damos cuenta del proceso respectivo. ¿Qué sucede? La mente se vuelve sensible y tranquila. ¿Y por qué la mente no siempre está tranquila? Cada vez que el patrón cristaliza, ¿por qué no te das cuenta de la mente de la verdad a este respecto? Porque la mente quiere permanencia, estabilidad, un refugio del que será posible operar. La mente quiere estar segura. Un cierto patrón se rompe, y unos minutos más tarde, se observa una nueva cristalización. En lugar de examinar esta nueva cristalización y comprenderla por completo, la mente involucra la vieja experiencia, y dice que me di cuenta de la verdad. Y esto debería continuar. En busca de la continuación, la mente crea un nuevo patrón y se aferra a él. Cada vez que ocurre la cristalización, debe observarse y entenderse. Y la repetición ocurre debido a la deficiencia de comprensión. La verdad no es continuidad. La verdad de ayer no es la verdad de hoy. La verdad no es de tiempo y, por lo tanto, no es de memoria. No es algo que pueda probar, recordar, ganar, perder o lograr. Persiguemos la verdad porque deseamos ganarla y darle una continuidad. Y tan pronto como nos damos cuenta, el patrón realmente se romperá. Porque la mente, entonces, ya corta todas las cuerdas.